Buenas noches, les habla Jonathan Sánchez y les vengo a hablar sobre el Estado de Colombia. El Estado colombiano responde al principio de separación de poderes que caracteriza al Estado moderno. Por lo tanto, el poder está organizado alrededor de tres ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Aunque cada rama cumple con funciones diferentes, trabajan de manera coordinada para cumplir con las obligaciones y fines del Estado. A continuación les voy a explicar cada rama del Estado colombiano. La primera se encuentra la rama legislativa. Se encarga de elaborar las leyes y las normas para una mejor organización del país. Un Congreso bicameral formado por el Senado, 100 miembros elegidos por el territorio nacional para un periodo de 4 años y un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción especial por las comunidades indígenas. Y la Cámara de Representantes. La segunda es la rama ejecutiva. Se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la población y recaudar impuestos para hacer el uso de ellos. El presidente de la nación, jefe de gobierno y cabeza del poder ejecutivo, el cual comparte con un gabinete ministerial. Además, es el comandante de las fuerzas militares. El gabinete se compone, además del presidente y el vicepresidente, de los ministros de despachos y los directores de departamentos administrativos. Por último, la rama judicial se encarga de aplicar la ley de manera justa y resuelve conflictos entre las personas de acuerdo a la ley. El Poder Judicial de Colombia empieza a partir de la Constitución Política de 1991. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales y los juzgados. Buenas noches, les habla Ana Sofía. Les vengo a hablar cómo está conformado el gobierno de Colombia. Al igual que la Constitución de 1986 que reemplazó la de 1991, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, con centralización política y descentralización administrativa. La Constitución colombiana crea también los órganos de control, que no pertenecen a ninguno de los tres poderes principales. La máxima jerarquía del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, electo por el Senado por un plazo de 4 años, de una lista de candidatos presentados por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Procurador General y sus delegados tienen una amplia gama de cometidos, incluidas la protección de los derechos humanos y la defensa de la Constitución y las leyes de Colombia. A continuación les voy a dar una breve explicación de cada uno de los órganos de control. Procuraduría General de la Nación. Se encarga de realizar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a los agentes del Estado, tanto civiles como miembros de las fuerzas militares. Defensoría del Pueblo. Sus cometidos bajo la dirección del Procurador General de la Nación. El defensor se ocupa de promover y proteger los derechos humanos. En consecuencia, es responsable de realizar actividades de educación, capacitación y publicidad referentes a temas de derechos humanos. La Contraloría General de la República de Colombia es un organismo público colombiano con la misma misión de procurar el buen uso de los recursos, bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado. Fue creada en 1993 mediante la Ley 42 de ese año, la cual versaba sobre la organización de la contabilidad oficial. El Consejo Nacional Electoral se supone que sabe y decide cuándo y dónde ocurrirá una elección. La entidad también vela sobre los partidos políticos y movimientos políticos de Colombia, su publicidad y marketing y los sondeos para garantizar que la oposición a las minorías también logren una aspiración política justa. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por el presidente de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizados según la ley. Su periodo será de 4 años. Deberá reunir las mismas cualidades que exige la Constitución política para ser magistrado de la Corte Suprema, anterior a su elección.
Banco de la República de Colombia. Es el Banco Central de la República de Colombia, entidad fundada en 1923 y encargada de emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios de Colombia, así como emitir la moneda de curso legal en el país, el peso. La Autoridad Nacional de Televisión, anteriormente Comisión Nacional de Televisión, 2009-2012, es una entidad de derecho público colombiana con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con independencia de las ramas del poder público, creada por la Constitución Política de 1991. A continuación, viene la presentación de cómo está conformado el Estado y Gobierno, en las diferentes partes a través de un videoclip. Vamos con Estado, que es un poco más complicado de definir. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española usa más de 1200 palabras para definir Estado y sus usos más comunes. El estado que intentamos definir no es el estado de la materia, como sólido, líquido o gaseoso. Tampoco el de las divisiones territoriales de un país, como Estado Bolívar o Miranda, sino al conjunto de órganos de gobierno de un país soberano. Y como esa definición no aclara mucho las cosas, vamos a ayudarnos de algunos tipos brillantes. Kelsen decía que el Estado es el ámbito donde se aplica el derecho, y según Kant, el Estado es un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas. Entonces el Estado es la organización de la nación a través de leyes e instituciones. El Estado es lo que permite que podamos convivir, o al menos es lo que impide que vivamos en anarquía. Cualquier grupo de personas organizadas a través de leyes e instituciones podría ser un Estado, pero se necesitan tres elementos. Soberanía, que es la autoridad para establecer las leyes y hacerlas cumplir. Territorio, el cual establece el límite geográfico sobre el cual se ejerce la soberanía. Y población, que es el montón de gente dentro del territorio que debe cumplir las leyes y respetar las instituciones. El Estado es un concepto bastante amplio que ha dado lugar a muchos estudios. Un tipo llamado Montesquieu, por ejemplo, pensaba que el Estado no debía ser comandado por una sola persona, ya que eso podría derivar en tiranía, despotismo y abusos de poder. Entonces propuso dividir el poder del Estado en tres: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Como el tema es extenso, nos enfocaremos en el poder ejecutivo, que es el gobierno, el encargado exclusivo de hacer cumplir las leyes. Para ello, tiene a su disposición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de policía nacionales y regionales. El gobierno debe ser el representante de la voluntad de los ciudadanos, el brazo ejecutor del Estado. Si el Poder Legislativo crea una ley para la protección del ambiente, el gobierno debe proteger el ambiente acorde a lo que dicta esa ley. Si el Poder Judicial establece que hay que encarcelar a 30 personas, el Poder Ejecutivo lo hace. Si la Asamblea Nacional crea una ley que establece que la educación es gratuita y obligatoria, entonces el gobierno tendrá que construir todas las escuelas necesarias y conseguir todo el dinero necesario para garantizar su cumplimiento.